Bien, amigos, muchísimas gracias, como siempre, por su sintonía con nuestro programa y con nuestra website venezuelausa.org y por nuestro canal de YouTube, por supuesto, venezuelausa.org, todo pegado para llevarles a cabo pues, este tipo de espacios, este tipo de programas sobre el tema de la democracia y la libertad en nuestros países, ¿no? Específicamente en Venezuela, y para hablar también de nuestros países, porque siempre estamos allí hermanados con Colombia, tenemos nada más y nada menos en esta edición a Francisco Santos Calderón, también conocido en los medios de comunicación, en el periodismo latinoamericano como Pacho Santos. Es periodista y político. Santos fue elegido para la fórmula de Álvaro Uribe y se convirtió en vicepresidente en el año 2002. Su tío abuelo Eduardo Santos fue presidente de Colombia de 1938 a 1942 y el expresidente Juan Manuel Santos también de alguna manera está emparentado con él porque su primo fue embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y con él vamos a estar hablando porque está muy empapado el tema. Recientemente, hace 2 semanas, fue el único ente colombiano que reclamó a Duque el hecho que Estados Unidos de alguna u otra manera dialogara directamente con Maduro, y esta situación que podría, de alguna u otra manera podría estar afectando a Colombia como nos está afectando a los venezolanos. Vamos a comenzar con este tema, con el tema de Maduro, con el tema de esta relación. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Qué ha escuchado, porque se encuentra en Washington, sobre lo que pudo haber pasado en entretelones para que este diálogo se enfriara, se congelara? ¿Qué pudo haber pasado allí? Soltaron a 1 o 2 presos, rehenes de Maduro. Y luego, a ver, había unas negociaciones con respecto al tema del petróleo ante la situación de la guerra con Ucrania, pero eso parece que se quedó allí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está viendo usted esa situación de diálogo donde prácticamente han dejado un poco por fuera a el interinato de Juan Guaidó? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, Damaso, muchas gracias. Y tú mencionas al principio algo que es fundamental y que tenemos que entender en la región, y es que Colombia y Venezuela tienen un cordón umbilical pegado gigante, y que lo que pasa en un lado afecta al otro y lo que pasa en el otro afecta el siguiente. Entonces, es muy importante entender que el futuro de Colombia como democracia está totalmente ligado a la solución del problema de Venezuela, primero. Segundo, la administración Biden, a través de un funcionario que fue muy cercano a Biden en la administración Obama, que le quiero decir, he hablado con Raimundo y todo el mundo en Washington y hablan muy mal de él. No he oído la primera persona que me diga, mire, yo no sé si él tiene un negocio con Chevron, etcétera, pero si él es muy amigo de Biden, le dijo, hagamos esto, y Biden lo escuchó. Nunca se imaginaron la reacción que hubo en Washington, nunca. Pero además reacción unánime, inclusive de muchos de los demócratas moderados que dijeron, aquí qué está pasando. Entre otras porque es que usted ahí no resuelve el problema del petróleo de Estados Unidos. Estados Unidos. Lo resuelve, sí, lo resuelve su vecino del norte. La ministra de hidrocarburos de Canales dijo, les vendemos todo lo que necesiten. Entonces, ese no era la solución del problema. La destrucción de PDVSA y lo que ha pasado con PDVSA, empezar a recuperar el petróleo se demora por lo menos un año con unas inversiones. Aquí hay 3 jugadores importantes que hay que entender, porque yo creo que este negocio fue en primera, en segunda y en tercera instancia petróleo. Que después se patraciaron y cambiaron la narrativa es otra cosa, porque se dieron cuenta que se habían equivocado. Chevron tiene una deuda de PDVSA, le debe $3.600 millones. Repsol le deben $3.200 millones. Y a Total le deben una cifra muy importante también. Entonces, ellos se han movido para ver si podían lograr subir esto, pagarse sus deudas, sin importarles el costo y ni siquiera el costo reputacional. ¿Qué papel juega este funcionario, que además es que ni quiero mencionar por nombre porque me han hablado tan mal de él, con Chevron y con... No, es que me han dicho, mire, es un negociante
pero trabajó en la administración Obama. Entonces, eso se frenó. Se refiere a la persona que estuvo en la reunión con James Story. El señor González. No, hay otro que es un petrolero, uno que viene del tema del petróleo, el señor González, y al señor Story los obligaron a ir. Pero yo le quiero ser muy sincero, si yo no creo en algo que me obligan a hacer, yo renuncio. Claro. Yo renuncio, yo por una orden directa donde yo veo un error gigante, yo salgo y digo qué pena, pero esto no lo podemos hacer, ni el señor Story ni el señor Juan González, y esa pues es su prioridad, esa es su decisión. Asumieron una posición así de rectilínea y pues fueron a hablar con Maduro y fueron a sentarse con el mafioso, el Jorge Rodríguez. Es que lo que hay es una mafia de la que pues vamos a hablar en el siguiente programa de Venezuela, pero creo que esencialmente fue la reacción. 1. 2, se dieron cuenta que no le resolvía el problema. Y 3, creo que hay un elemento un poco mayor, y es que la pelea entre el National Security Council y el State Department por el tema de política exterior en los Estados Unidos se ha mantenido. Entonces Jake Sullivan empuja por un lado, Blinken empuja por otro, no siempre en coordinación, y hay un tercer jugador que no sé dónde está en ese sentido, pero es muy importante, que es el director de la CIA, el señor Burns. Y esa troika no ha podido ponerse, digamos, de acuerdo en algunas cosas, y eso es muy dañino porque eso acaba generando el problema que les causó esta visita a Venezuela, que le hizo daño a la relación con Colombia, que le hizo daño a la credibilidad de Estados Unidos, que le hizo daño al interinato también le hizo un gran daño. Al interinato le hizo un gran daño. El único que se benefició de eso es el que no se ha debido beneficiar, que era el mafioso de Maduro y su pandilla de delincuentes. Ahora bien, estamos a una situación como, por ejemplo, ya la gente sabe qué tipo de elementos maneja el poder, los hilos del poder en Venezuela. 23 años tenemos en esa situación. Son casi 7 millones de personas que han salido prácticamente en una diáspora terrible, ¿no? Mucha gente ha tenido que salir del país a buscar, pues nada, a buscar a Dios, a ver cómo se reinventan en otra parte, ¿no? ¿Cómo come? ¿Cómo sobrevive? Entonces, a ver, ya Colombia lo había vivido en los tiempos de la violencia cuando Pablo Escobar. No a ese nivel de tanta gente que huyó, pero aquí en Estados Unidos hay mucha gente que inclusive es asilada desde esa situación, desde ese episodio de violencia. A ver, después de todo esto que hemos vivido, ¿cómo podemos explicar, cómo podemos entender que un elemento guerrillero con hilos que mueven la situación de la FARC y el ELN en Colombia, con relaciones obviamente con la mafia venezolana, pueda lograr el 80% en esta consulta del pasado domingo, en la primera vuelta, a escasos semanas para lo que podría ser una segunda vuelta y el mate final definitivo, el jaque mate final definitivo, como es, bueno, que prácticamente están tapeando a Sudamérica nuevamente con este tipo de gobierno, porque ya tenemos a Chile, ya tenemos a Perú, Argentina, Lula está coqueteando nuevamente con una campaña en Brasil, Maduro está más atornillado que nunca y ahora vamos a perder Colombia y vamos a tener a Petro bien encaminado allí, ¿no? Pues mira, Damaso, déjame te empiezo a hacer como el panorama, un escenario paso por paso. Lo primero es que esa izquierda radical lleva construyendo una narrativa más de 30, desde el año 90 con el Foro de Sao Paulo, que es una narrativa que ha ido cambiando, pero sí tiene elementos comunes. Ahí está metida Rusia, ahí está metida Cuba, ahí estaba metido Lula cuando era el Partido de los Trabajadores, ahí está metido la FARC, ahí está metido el ELN, ahí estaba metido el Tupac Amaru, ahí estaba metido todos los grupos guerrilleros, toda la radicalidad de izquierda, y su objetivo fue, 1,
vamos a ganar espacios democráticos para destruir la democracia. Y vamos a crear una narrativa que destruya la democracia. Y han sido tremendamente exitosos. En Argentina, pues, ni hablar. En Bolivia, ni hablar. En Nicaragua ya es una dictadura. Lo de Venezuela es otra locura, donde además creo que el elemento que hace falta contar del tema de Venezuela es que despilfarraron $1 trillón y no construyeron una casa. No hay nada que haya dejado el gobierno, y estoy quizás exagerando estos 23 años de gobierno, que lo único que hizo fue destruir a Venezuela, con $1 trillón en el bolsillo que se lo robaron, que es lo que a uno le da muchísima tristeza. Esa narrativa tiene impactos aquí y allá, y en Colombia se enfocaron porque saben lo importante que es Colombia. Entonces tú ves, 2006, candidatura de Carlos Gaviria, dice, yo no creo en la democracia en Colombia, porque es que esa narrativa lo que quieren es acabar la democracia y decir, esto no es una democracia. Del grupo de Petro, en esa consulta de los 7, solo hubo uno que dijo que Colombia era una democracia. Imagínense la locura en la que están pensando. Después vino en el 2010 un movimiento, digamos, que no es que le dio la sombrilla para ocultarse, para seguir creciendo, que fue el candidato Antanas Mocus. En el 2014 estaban tranquilos, querían crecer más porque tenían a Juan Manuel Santos favoreciendo pues por todo el tema de la negociación y no prendiendo las alarmas. Y en el 2018 tienen ya a Gustavo Petro, ya con un crecimiento que se ve y se ve y se ve. Dicho esto, cuando uno analiza los resultados, Petro, sumando todo lo que sumó, sacó menos votos de los que sacó en la primera vuelta en el año hace 4 años, sumándole todos los de su consulta. Entonces, esto solo manda un mensaje, que si no hacemos ninguna pendejada, él no gana en primera vuelta. Y eso es muy importante. Segundo, usted ve el Congreso y en el Congreso la mayoría es muy fácil, y repito, es nuestra responsabilidad juntar todo el centro derecha para evitar que este señor cometa barbaridades como las que ha dicho que va a cometer con el sistema de pensiones, con el sistema de salud, con todo lo que quiere cometer. Entonces, ahí hay un elemento también con la independencia del Banco de la República. Entonces, ahí hay otro elemento también importante de contención, y creo que de todos esos países que le mencioné antes, el que tiene la mayor fortaleza institucional es Colombia. Entonces, ahí hay otro. Y 3, el candidato del centro derecha, si bien no le fue tan bien como le fue a Duque en su consulta hace 4 años, sí mostró un potencial muy grande, y creo que es un hombre que se conecta, y creo que tiene un gran chance de pasar a la segunda vuelta. El centro izquierda le fue muy mal en esa elección, muy mal. El doctor Fajardo en primera vuelta en el 2018 sacó 4.500.000 votos. Aquí en esta consulta sacó menos de 1 millón. Entonces, ese centro quedó muy menguado. ¿Qué hay que hacer? Primero, evitar que gane en primera vuelta. Segundo, empezar a cambiar la narrativa. Mire, quiere que le cuente una cosa que yo me jalo los pelos porque no entiendo. Que alguien tenga es que no quiero decir una palabra tan dura, porque la palabra es verdad, una estupidez, pero la falta de información de decir, es que en Colombia estamos peor que en Venezuela. Y ese ya es un mensaje que la izquierda dentro de la narrativa logró calar. Entonces hay que desmontar ese mensaje, y creo que en los próximos meses, 2 meses, hay que poner a los venezolanos a hablarle a la gente, que un profesor venezolano le cuente a los profesores de las universidades, que son muchos de los que generan este problema, decir, mire, yo tenía una pensión que valía 500, 700, 1.000, 200, $2.000, y hoy esa pensión son 100. Así que se convirtieron en pobresores. Entonces necesitamos montar eso. Y finalmente dice tantas mentiras, pero es que hoy en día usted decir mentiras en política parece que le favoreciera, pero sí se necesita tener una caja de resonancia en redes sociales muy importante para que todas las mentiras que dice Gustavo Petro por lo menos tengan un contrabalance. Finalmente, dígame, para finalizar esa parte. Finalmente me preocupa un tema: la influencia rusa, el dinero del narcotráfico, el dinero de la ilegalidad que está sentada en Venezuela, y la influencia cubana.
Y eso lo vamos a ver ahora sí en la primera vuelta, y ahí es donde me da susto lo que pueda pasar. Esta situación que estamos viviendo con Europa, específicamente en la guerra de Ucrania, todo este manejo comunicacional que ha tenido Putin, donde mantiene en plena ignorancia, con la censura, obviamente, al pueblo ruso de lo que está ocurriendo, y no solamente con la ignorancia, con la amenaza de que cualquiera que pueda protestar o que pueda dar luz de lo que se viene enterando de lo que ocurre en Ucrania, de esa gran mentira que le ha inventado Putin, pues so pena de pagar 15 años, hasta 15 años de prisión, además de multas y todo eso. Esa situación que todos estamos viendo que está ocurriendo en Rusia, esa derrota que algunos han anticipado que puede ocurrir, porque aunque esté ganando de forma en el aspecto militar y bélico, en el aspecto moral y en el aspecto de rechazo, y el aspecto que se está viendo en las redes sociales, ¿no? De que cada vez el mundo lo está aislando cada vez más. Esta situación pudiera afectar a este foro de Sao Paulo, a esta izquierda que cada vez se traga completamente a Sudamérica, a Latinoamérica. Mire, yo creo que la va a fortalecer. ¿Qué va a fortalecer qué? A ese grupo radical lo va a fortalecer, porque es que se convierte en la única opción en la que el radicalismo ruso y el nacionalismo ruso puede generar un mecanismo de presión hacia Estados Unidos. Entonces, a mí no me extrañaría que la presencia rusa en América Latina, que hoy es súper agresiva, hoy Rusia es más activo en América Latina que durante la Guerra Fría. O sea, América Latina es prácticamente el patio de Rusia. Antes decían que era el patio de Estados Unidos. Pues están muy metidos. Hoy nos estamos convirtiendo más en el patio de China, que es otro tema del que podemos hablar más adelante, pero Rusia, que es un gran disruptor, sí quiere generar esas disrupciones y sí quiere fortalecer esa narrativa que deslegitima la democracia. Mire, Putin y Xi, en la reunión que hicieron antes de los Olímpicos, hicieron un documento donde dicen su visión del mundo, en donde todas estas libertades, el hecho que tú y yo estemos aquí hablando, etcétera, etcétera, desaparecen. Es un mundo de una hegemonía antiliberal con visos de capitalismo, con mucho de capitalismo de Estado, que se va a enfrentar a Occidente. Lo de Ucrania tiene la gran ventaja, y es que por fin puso Occidente a mirar ese problema en serio, porque es que ese problema lo venían anunciando todo el mundo. Lo que nosotros venimos anunciando de lo que Rusia está haciendo en América Latina y en Estados Unidos lo miraba como no, hay que tomar esas cosas en serio. Y todo el mundo está comprando a Rusia y a China, ¿no? O sea, alimentan el aparato económico de esos dos países, que lo que intentan es justamente esclavizar al resto del planeta. Mire, el otro día leí una frase a uno de los hombres más inteligentes y que yo le tengo que decir que sinceramente admiro, que es el presidente Pepe Mujica, hombre que venía a la guerrilla, hombre de izquierda, presidente de Uruguay. Y una pregunta que le hizo un periodista sobre el imperialismo americano, ¿sabe qué le contestó? Y le dijo: esperen que tengan ustedes que sufrir el imperialismo chino. Ahí sí se van a dar cuenta de lo que es el imperialismo. China, que ha jugado un papel, digamos, de desarrollo económico, etcétera, ya está empezando a ejercer con fuerza esa capacidad económica que tiene. Le doy 3 ejemplos. Mauricio Macri quiso renegociar el acuerdo que tuvo, que le dejó la Kirchner con esas bases de satélite, y le dijeron: claro, renegociamos todo, pero primero que empezamos a renegociar es cuánta carne le compramos. Obviamente echaron para atrás. El canciller Araújo de Brasil, de Bolsonaro, es una declaración pública que a mí lo que me sorprende es que esto no se conozca más, porque si eso fuera por culpa de Estados Unidos sería un escándalo. Dijo: a mí me sacó China. A mí me sacó China del gobierno brasilero, porque la capacidad de presión de China con todo lo que le compran a Brasil es tan grande que un canciller que se opuso al tema de las vacunas Sinovac y que tiene una mirada muy proamericana no le servía y salió. Y casos como esos empiezan uno a notar. Entonces, sí estamos en un momento que creo que tenemos que aprovechar los que creemos en la democracia liberal
para que las democracias liberales poderosas entiendan que lo que está en juego en América Latina no es poca cosa, que de verdad no pueden seguir mirando a América Latina así como de reojo. Canadá, que pone una platica aquí y una platica allá. No, vengan acá, vengan, miramos esta región de manera distinta. Venga, miramos cómo apoyamos a los sectores democráticos. Venga, damos la pelea. Y los mismos europeos que miraban con recelo inmenso a América Latina, cuando la miraban, ahora se dieron cuenta que nosotros somos un epicentro que puede llegar a tener casi 800 millones de ciudadanos bajo democracia o bajo dictadura, depende de lo que pueda pasar. Entonces, la batalla geopolítica que hoy se está dando en Ucrania, que tiene un piso muy grande en Taiwán, debe tener un piso muy grande en América Latina, y tenemos que nosotros latinoamericanos encargarnos de que eso sea así. Por último, a ver, ¿cree que podemos darle un voto a la esperanza, a los colombianos, a que se den cuenta de que todavía hay tiempo para ponerle freno a esas intenciones de esa izquierda totalitaria de cada vez apoderarse de los países en América Latina? Mire, yo le digo una cosa. Si hay algún millonario que me esté oyendo, venga, armemos una campaña para que universitarios, empresarios, trabajadores, todos esos migrantes en televisión, venezolanos, en cápsulas de un minuto le cuenten lo que fue y lo que es la Venezuela de hoy y lo que era la de antes. Y que ese es el mismo proyecto que hoy tiene el señor Petro, que fue el que llevó a Chávez a Colombia por primera vez. Si logramos nosotros hacer eso, yo le aseguro que eso empieza a cambiar, porque no vamos a hablar nosotros. Venga, les ponemos el espejo al frente. Y poniéndose el espejo al frente, creo que ahí podemos revertir una parte importante de esa narrativa que se creen hoy estos señores. Pero no va a ser fácil. Tenemos que jugar con inteligencia, unir la derecha y el centro, y desprestigiar, no con mentiras, con verdades, lo que Petro es, lo que Petro ha sido y lo que Petro será si llega a ser presidente de Colombia. Bueno, le agradecemos mucho su participación en nuestro programa en el día de hoy. Estamos hablando, amigos, con Francisco Santos, Pacho Santos, ¿no? Es vicepresidente y es embajador de Colombia en los Estados Unidos, que, por cierto, muy seguido con su programa a través de su canal YouTube, que se está saliendo mucho al aire, que trata justamente el tema de Venezuela y Colombia, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Cómo se llama el programa? Sí, en Dossier. Mire, Dossier Venezuela es un programa que es, pero que casi que es exclusivamente sobre Venezuela, porque yo creo que la falta de información que hay en nuestro continente de lo que hace esa mafia, porque es que no se le puede llamar gobierno. Hace unos días vi un Twitter de una gran líder iraní, la que trataron de secuestrar en Nueva York, que yo la sigo. Y ella dice, es que uno de los antidemócratas, a esos asesinos, todo eso no les puede decir presidentes. Yo les dije, tiene toda la razón. Yo al señor Maduro no lo puedo llamar presidente porque lo que es un mafioso, es el gerente general de una organización criminal. Entonces, este programa es eso. Y estamos destapando cosas y nos está yendo bien, pero para mí lo importante es la responsabilidad de que los latinoamericanos entendamos el desastre que es Venezuela y quienes ven un futuro político en seguir esos lineamientos. No, y que de alguna u otra forma, a ver, el tema de la democracia es la diferencia que podemos tener entre vivir en libertad en este planeta y vivir en esclavitud. Entonces, bueno, esa es la situación. Muchísimas gracias, don Pancho. Que esté muy bien. Gracias, nos vemos. Nos vemos y bueno, también vamos a estar saliendo ahí mismo en Dossier Venezuela próximamente, ¿no? Vamos a estar acompañándolo. Muchísimas gracias, amigos, por su sintonía, como siempre, a través de Venezuela USA ORG, por nuestro canal YouTube. Gracias.